Hola a todos nuevamente, les saluda de nuevo este Reto Católico. ¿No? Aquí nuevamente voy a hablar acerca de lo que es el primado de Pedro. ¿No? Para todos los que no lo entiendan. Perdón, ustedes se dirán, ¿por qué Aldo? Si ya hiciste un video al respecto. Sí, lo que pasa es que por ahí hay un hermano separado que no entiende, no le entró en la cabeza lo que dije en el video, en los dos videos anteriores, ¿no? A pesar de que lo hice con lectura y todo en uno de ellos, pero bueno, aquí nuevamente voy a hacer este video, ¿ya? Para que todos los hermanos separados, ¿no? Entiendan por qué la Iglesia Católica cree en el primado de Pedro. Correcto, obviamente también indirectamente, claro está, acá también voy a defender la autoridad que tiene el Papa Francisco como Papa, ¿no? Para los vacantistas, ¿correcto? Vamos a leer primero, ¿no? Lo que dice el libro de Isaías, ¿no? Isaías 22, vamos a buscarla, ya la encontré. Isaías 22, versículos del 20 al 23, y dice así: Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías, le vestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín, le entregaré tu autoridad, y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavija en lugar seguro y será anaquel de gloria para la casa de su padre, ¿no? Anaquel de gloria para la casa de su padre. Bueno, ahora vamos a irnos a Mateo, capítulo 16, versículos del 15 al 19. Y dice así: Él les preguntó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ok? Ahora vamos a irnos nuevamente a la lectura del libro de Isaías, ¿ya? Y vamos a hacer la comparación. Perdón, mil perdones, ¿no? Entonces, esta lectura que les he leído de Isaías comienza mencionando un personaje, Eliaquim, ¿no? Siervo del Señor, ¿no? Eliaquim, figura de San Pedro, siervo de Cristo. Eliaquim, siervo de Dios, figura de Pedro, siervo de Cristo. Eliaquim igual a Pedro, ¿correcto? También se nombra en cada lectura el nombre del papá de estos dos personajes, de Eliaquim y de Pedro. Hilquías, padre de Eliaquim, Jonás, padre de Pedro, ¿correcto? Y habla acá Isaías habla de un rey, que es la casa de David. Nombra al rey David, ¿no? David, el rey David, figura de Cristo, el rey de toda la creación, ¿correcto? Entonces seguimos, pero hasta ahí no están las similitudes entre estas dos lecturas, ¿no? Hay más similitudes. Entonces seguimos. Isaías dice: Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Igual a figura de
¿Qué le dice Cristo a Simón, a Simón Pedro en Mateo? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Correcto? Pondré sobre su hombro las llaves de la casa de David. Igual a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Llaves de la casa de David, figuras de las llaves del reino de los cielos. Llaves de la casa de David, igual a llaves del reino de los cielos. ¿Correcto? A ver, seguimos. Seguimos con las similitudes. Aquí hay una similitud muy obvia y muy interesante. ¿Y qué le dice qué dice Dios de Eliaquín? Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Figura de, vamos a decirle así figura, ¿no? Para entendernos mejor. Figura de lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Igual a lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Y qué más? Dice así, Isaías, lo hincaré como clavija en un lugar seguro. Y será anaquel de gloria para la casa de su padre, ¿no? Lo hincaré como clavija en lugar seguro. Igual a figura de, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose a su iglesia católica. Su iglesia católica, la única fundada por Cristo. ¿Sí? La única que tiene el privilegio de decir eso. Nuevamente, lo hincaré como clavija en lugar seguro, y será anaquel de gloria para la casa de su padre. Iguala, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Correcto? Similares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para defender el papado, para defender el primado de Pedro, no hay necesidad de que solamente uses a Mateo 16, del 15 al 19, sino también a Isaías 22, del 20 al 23. ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir centrándonos en lo que dice la lectura de Isaías, porque acá hay algo muy interesante, ¿no? Dice el Señor en el versículo de 21 al 22, refiriéndose a Eliaquín. Le vestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín. Y resalta acá claramente el Señor, no más claramente el Señor. Le entregaré tu autoridad, ¿no? Es decir, le entregará una autoridad a Eliaquín, ¿correcto? Entonces, será como un padre para los habitantes de Jerusalén. Uno de los significados de papa es padre. Entonces no está mal que nosotros llamemos padre, ¿no? Al Papa Francisco. No está mal que nosotros le llamemos papa al Papa Francisco, ¿no? Entonces, será como un padre para los habitantes de Jerusalén y la casa de Judá, así como el Papa es un padre para toda la cristiandad. ¿Correcto? Vamos a seguir hablando acerca para sustentar más el primado de Pedro, ¿no? Una de las cosas que nos enseña, que nos habla el Evangelio, es cuando en Juan, capítulo 21, cuando Jesús tuvo esa conversación tan amena con Pedro, ¿no? Obviamente es uno de los evangelios que a mí más me gusta, ¿no? Que es el evangelio de Juan, capítulo 21, Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17.
Y dice así, se las voy a leer. Ya saben, estoy usando la Biblia de Jerusalén. También tengo algunas anotaciones, disculpen que constantemente estén mirando abajo, sino que estas anotaciones son mi memoria y si no las leo, me olvido, porque tengo la memoria un poco frágil. Y de repente más adelante, con la experiencia que agarre, podré hacerlo de memoria. Pero bueno, voy a proceder a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Ojo. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Respondió él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. El primer apacienta, ojo, anoten, son 3 apacientas. Acá dice: apacienta mis corderos. 1. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. El segundo apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro porque le preguntaba por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces. 3 apacientas. 1, apacienta mis corderos, y 2, apacienta mis ovejas. No, el apacienta mis corderos se podría traducir que Pedro y todos sus sucesores tienen la responsabilidad de apacentar a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos, presbíteros y diáconos, obviamente que nos dirigen a nosotros los laicos, y los otros 2 apacientas, que son ovejas, ¿no? Podría traducirse en que las ovejas somos los laicos. Entonces, y esto que les digo, se puede sustentar en lo que dice el versículo 15, que dice que cuando Jesús le pregunta, el primer ¿me amas más que a estos? ¿No? Refiriéndose a los otros discípulos que estaban ahí, a todos los otros apóstoles que estaban ahí, ¿no? Porque ustedes saben, como dice el capítulo 21, ¿no? Dice que Pedro está acompañado de Tomás, ¿no? Apóstol, el mellizo, de Natanael, ¿no? De Zebedeo y otros 2 discípulos, ¿no? Dice así, ¿no? Obviamente aquí hay 2 apóstoles, ¿no? Tomás y uno de los Zebedeos y otros 2 discípulos, dice acá. Natanael, Natanael no recuerdo exactamente quién era Natanael, pero Natanael, si no me equivoco, Natanael, si no me equivoco, era otro apóstol. Vamos a revisar un poquito, vamos a hacer un pequeño paréntesis, si me disculpan. Natanael, a ver, Natanael. Ya, Natanael era otro de los apóstoles, ¿no? Que es que es el apóstol Natanael, pues, ¿no? Que también es conocido, no es Bernabé. A ver, vamos a seguir revisando. Natanael es conocido como Bartolomé también, ¿no? Según los estudiosos bíblicos. Entonces, aquí en Juan 21, ¿no?
empezando Juan 21, capítulo 21, ¿no? A Pedro lo acompañaban en el lago Tiberíades 3 apóstoles. Tomás, el mellizo Natanael, también conocido como Bartolomé, y uno de los hijos del Zebedeo, 3, ¿no? Entonces se puede traducir a que apacienta mis corderos, ¿no? Obviamente con otros 2 discípulos, de repente que más adelante, no sé, se convertirían en sucesores, padres de la iglesia de repente, ¿no? Obviamente aquí Cristo se refiere, me amas más que a estos, refiriéndose a los apóstoles, y a los sucesores de los apóstoles se podría traducir así, de ese modo, ¿no? Por eso dice apacienta mis corderos, refiriéndose a ellos. Y también del mismo modo que dice, tú me amas más que a estos, también refiriéndose a los apóstoles y sus sucesores. Y obviamente las 2 apacienta mis ovejas, porque ya si ustedes se dan cuenta, no en las otras 2 apacientas, Jesús no dice, me amas más que a estos, no. En el primero dice, me amas, en la otra dice, me quieres, no pone la frase Jesús, más que a estos, no dice, no. Entonces se puede traducir que las otras 2 apacientas se refiere a las ovejas, es decir, nosotros los laicos. Entonces vamos a seguir, ¿no? Disculpen que haya sido un poco larga la explicación, pero por ahí justamente se me ocurrió, tuve que revisarlo bien, ¿no? En el momento, claro está, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? En el lago Tiberíades estaban Pedro, estaba Tomás el mellizo, estaba Natanael, que también es conocido como Bartolomé, y estaba uno de los Zebedeos, con otros 2 discípulos que de repente más adelante se convertirían en sus sucesores o padres de la iglesia, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando Cristo le dice, me amas más que a estos, cuando dice más que a estos, se puede referir a los otros apóstoles y a sus sucesores. Y también cuando dice apacienta mis corderos, se puede referir también a estos mismos, a los apóstoles y a sus sucesores, ¿no? Obviamente esta es mi interpretación, puede que esté bien, puede que no, pero puede ser así, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? Entonces, las otras 2 apacientas, que no mencionan ni la frase ni a estos, ni la frase cordero, sino apacienta mis ovejas, puede referirse a los laicos, ¿no? Entonces, para que aclarado este punto, ahora vamos a otro punto, ¿no? Entonces, aquí hay otra lectura, ¿no? Que es la lectura de Lucas 22, 31 al 32, ¿no? Cristo le dice a Lucas, Simón, Simón, Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como el trigo, refiriéndose a toda su iglesia, ¿no? Apóstoles, sucesores de los apóstoles, laicos y demás, ¿no? Pero yo he rogado por ti, ¿no? Refiriéndose solamente a Pedro. No dijo, pero yo he rogado por ti y por todos tus hermanos, pero yo he rogado por ti y por todos los demás. No le dice eso, ¿no? Yo he rogado por ti, ¿no? Entonces, ahí eso recalca junto con la otra lectura de Juan, de que Pedro y sus sucesores tienen autoridad sobre los demás apóstoles y sus sucesores, ¿no? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. O sea, la fe de todos los demás puede desfallecer, ¿correcto? Menos la de Pedro y la del Papa, ¿no? Y continúa. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Confirmarlos en la fe, o sea, hacer ¿qué es confirmar? Hacer que yo vuelvo a reconocer, ¿no? De que la fe católica es la única y verdadera, ¿correcto? Y en eso me tiene que ayudar el Papa, ¿no? Así como Pedro ayudó a los de su tiempo, ¿no? Por eso dice, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Obviamente acá, este es una lectura que resalta la importancia de Simón Pedro,
¿no? Obviamente aquí hay otras lecturas más, ¿no? Por ejemplo, estas sí siguientes lecturas se las voy a decir así a grosso modo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Pedro es el primer nombrado, ¿no? En las listas, no que en las listas de los apóstoles que mencionan, no lo de los evangelios, que son Lucas 6 del 14 al 16, Mateo 10 del 2 al 4, Marcos 3 del 16 al 19, ¿no? Aquí en todas estas listas en las que se mencionan los 12, siempre es Pedro el primero y Judas Iscariote el traidor, el último en ser nombrado de los 12. Aquí en todos los evangelios en este mundo, en este punto, perdón, nombran a los apóstoles en el mismo orden. Primero a Pedro como cabeza y al último Judas Iscariote, el traidor, ¿no? Les vuelvo a decir, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, del 4 al 16, Mateo 10, del 2 al 4. ¿Sí? A ver. Aquí también pueden, en este punto de que Pedro es el primero nombrado, ¿no? Pueden tomar en cuenta también 1 Corintios 15, 5, ¿no? En otras lecturas recalca que Pedro es el primero en hablar, ¿no? Que es Hechos del 1 al 15, Hechos 1:15, perdón, y Hechos 2:14, ¿no? ¿Cuáles son estos pasajes? El pasaje donde se escoge a Matías como sucesor de Judas Iscariote, el traidor, y el primero en hablar que es en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿no? En las dos lecturas es Pedro el primero que habla, ¿no? El primero en hacer un milagro después de que Cristo subió al cielo, según la Biblia, ¿no? Es Pedro. Y esto lo pueden encontrar en Hechos 3, 6. O sea, antes de esto no van a encontrar un milagro hecho por otro siervo del Señor, ¿no? Es decir, que Dios haya hecho un milagro a través de otro siervo del Señor. El primerito fue Pedro, ¿correcto? Otro que pueden recalcar, ¿no? Que Pedro fue el primero en hablar ante el Sanedrín. Y esto lo pueden encontrar en Hechos 4, 8, ¿no? Ni Pablo tuvo este privilegio, el primero fue Pedro, ¿no? Y aquí obviamente ya hay varias lecturas, ¿no? Por ejemplo, la lectura en que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? A los poseídos por el demonio, en Hechos 5:15, ¿no? El primer siervo del Señor en resucitar a un muerto, ¿no? Fue Pedro, y esto lo encuentran en Hechos 9:40, ¿no? No fue Pablo, no fue Felipe, no fue no fue Santiago, ni ninguno de los otros apóstoles que se nombran en Hechos, ¿ya? Fue Pedro el primero en resucitar a un muerto después de que el Señor subió en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Hechos 9:40, esta lectura sí se las voy a leer, ¿no? Hechos 9:40, Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró, después se volvió al cadáver y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Palabra de Dios. Entonces, el primero en resucitar a un muerto, o sea, en hacer el milagro de la resurrección de un muerto después de que el Señor partió al cielo, fue San Pedro, no otro. Ya otra que es el primer apóstol en recibir la revelación de que
la evangelización también iba a ser para los gentiles, es decir, para los no judíos, fue Pedro, ¿no? En esta visión que tuvo, el que se descolgaba una tela, un lienzo y aparecían un montón de animales, que el Señor le pedía que comiera, ¿no? Y dice así, ¿no? Entonces se las voy a leer así chiquito nada más, pues le voy a decir todo el pasaje para que ustedes lo lean, ¿no? Dice, Hechos 10, del 13 al 15, ¿no? Entonces lo voy a leer cortito, ustedes ya leen todo lo demás, ¿no? Hechos 10, del 13 al 15. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó, de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano o impuro. La voz le dijo, por segunda vez, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano, ¿no? Es decir, Pedro fue el primero de los apóstoles en recibir la revelación, ¿ya?, de que los gentiles, es decir, los no judíos, también estaban destinados a ser evangelizados. Y así se hizo, obviamente. Después ya lo hizo Pablo, y ahí Pablo fue enviado a ser apóstol de los gentiles y todo lo demás, ¿no? Pero el primero en recibir la revelación fue Pedro, ¿no? Y por último, ya para terminar ya este video, no en una lectura de Hechos 4, ¿no? En una lectura de Hechos también de 4:11, ¿no? Explica que Cristo es la piedra que los constructores desecharon. Ya, se la voy a leer. Lecturas Hechos 4:11. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, refiriéndose a los judíos, que se ha convertido en piedra angular. ¿Correcto? Cristo, piedra angular. Pedro piedra base, piedra de sustento, junto con todos los demás apóstoles. Obviamente Pedro, el primero, ¿no? Por eso que el Señor le cambia el nombre, ¿no? De pasarse a llamarse Simón, que se empezó a llamar Pedro, piedra, ¿no? Juan dice, por ejemplo, Cefas, ¿no? En la lectura de en la lectura de Juan 1:42, el Señor llama a Pedro Cefas, es decir, Pedro, piedra, ¿no? Por eso que ya por las puras no le va a cambiar el nombre, ¿no? Por las puras no le va a poner piedra, básicamente porque Pedro se llama piedra, ¿no? Si no va a servir de sustento para nada, ¿no? Entonces, aquí hay muchas lecturas que hablan acerca del primado de Pedro, ¿no? Solamente tienen que buscar en la Biblia. Bueno, esto es como respuesta para los hermanos que no creen en el primado de Pedro. Obviamente Francisco es su sucesor, ¿no? Francisco es el auténtico vicario de Cristo, sucesor de Pedro, y sí existe la sucesión apostólica. Obviamente, como ustedes se habrán podido dar cuenta, la lectura que leí de Isaías 22, del 19, del 20 al 23, ¿no? Habla también de que hay una sucesión, porque Eliaquín sucedió a uno anterior, ¿no? Entonces, las sucesiones se pueden dar por tres cosas: porque el Papa presente puede morir, puede dejar su autoridad por propia voluntad, ¿no? O puede ser destituido, ¿no? Un papa básicamente solo lo destituye el Señor, ¿no? Puede morir, como fue en el caso de San Juan Pablo II, que falleció y le sucedió otro, o puede dejar su cargo, como lo hizo Benedicto XVI, que ya por falta de fuerzas, ¿no?, y vitalidad, tuvo que dejar a disposición el primado de Pedro para que otro lo tome, ¿no?
Por eso el Papa Francisco es verdadero sucesor de Pedro, ¿no? A la legal, como decimos en mi país, en el Perú. Entonces, también acuérdense de que Pablo vino después de los 12 apóstoles. Entonces, Pablo también es sucesor de los apóstoles, como Bernabé, que lo acompañaba, como Matías, que fue sucesor de Judas Iscariote, el traidor, y tomó su lugar, como Timoteo y Tito, a quienes fue el mismo Pablo quienes les impuso las manos. Todos ellos sucesores de los primeros 12 apóstoles. ¿Correcto? Entonces, creo que ya quedó un poco claro, ¿no? Si les gustó el video, denle like, ¿no? Compártanlo, y les pido también por favor que se suscriban para poder seguir haciendo más videos. ¿Correcto? Bueno, viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva la Santa Iglesia Católica, la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, y viva el Papa Francisco, auténtico y legítimo vicario de Cristo. Les duela a quienes duela. Bendiciones a todos, hermanos.